buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate, las entrevistas en el Canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia. Esta noche, aquí en Canal Capital, nos acompaña uno de los principales científicos del país, el profesor Moisés Wasserman. Fue rector de la Universidad Nacional, tiene un doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén y ha sido designado por el presidente Duque junto a otros 42 expertos de alto nivel como integrantes de la llamada Comisión de Sabios, un grupo de personas de diferentes especialidades que le va a recomendar al gobierno qué hacer para impulsar al país por el camino de la ciencia, la tecnología y la innovación. Con él vamos a conversar de esta misión de sabios, pero también vamos a aprovechar para hablar sobre el país, sobre la política, sobre la paz y también sobre su más reciente libro, Cómo tener siempre la razón, una compilación de sus columnas publicadas en el periódico El Tiempo. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Gracias por estar en este Opina Bogotá. Y yo me quiero quedar con una frase del profesor Wasserman. Todo el mundo reconoce que la riqueza principal de los pueblos es el conocimiento, no el subsuelo. El desarrollo no se mide con las reservas de oro en el Banco Central, sino con el potencial de la nación para dar respuestas a retos y problemas cada vez más complejos. Necesitamos precisamente ese aporte significativo de nuestros sabios, de nuestros hombres de ciencia para desarrollar una hoja de ruta que buena falta le hace al país en materia de ciencia, de innovación, de tecnología. Y están las esperanzas puestas en este trabajo que durante los próximos 8 o 9 meses van a adelantar estos hombres y mujeres de Colombia y también del exterior, para que no se quede, como alguna vez nos dijo el profesor Rodolfo Ginás en este mismo espacio, en nada ese trabajo que adelantó la primera misión de sabios que se constituyó en el país. Así es, profesor Wasserman, buenas noches, bienvenido a Canal Capital. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Bueno, ¿para qué esta misión de sabios, esta comisión de sabios que ha designado el presidente Iván Duque? ¿Qué cree usted que en qué puede ayudar el trabajo que se va a desarrollar en los próximos meses? Yo creo que ustedes lo definieron bien. Lo que se pretende es tal vez proponer una hoja de ruta para llevar al país hacia un mejor desarrollo científico. Creo que todo esto va a ir además acompañado con un hecho importante, y es que se ponga la sociedad a hablar un poco del problema, se ponga a hablar de ciencia, de tecnología, de innovación, de lo importante que eso es para el desarrollo del país, no solamente el desarrollo económico, también el desarrollo social y el desarrollo cultural del país. Ojalá lográramos eso, ojalá lográramos poner al país a conversar y que termináramos en una especie de acuerdo nacional para poner a estas actividades en el lugar que deben tener. Un pacto por la ciencia, la innovación y la tecnología. ¿Ya definieron, profesor Wasserman, cómo va a ser la metodología para que los colombianos tengamos la oportunidad de participar de esos debates de los que usted habla? Sí, en realidad apenas hemos tenido dos reuniones, se lanzó el viernes, 2 reuniones. Lo que es claro es que se dividió en 8 comisiones de carácter temático, pero temático amplio, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en la Comisión de Ciencias Básicas y del Espacio, que eso cubre química, física, biología, geología, astronomía, en fin, muchas áreas, pero temáticamente digamos que es coherente, y hay 7 más que incluyen tecnologías muy específicas y que incluyen también ciencias de la vida, de la salud, del medio ambiente, etc. Y vamos a trabajar por separado, pero coordinados. La coordinadora es una exministra española de Ciencia y Tecnología, y que actualmente es asesora en la Unión Europea, en Bruselas. Yo espero que marchemos cada grupo con sus particularidades, pero tratando de tener un resultado coherente y por lo menos no contradecirnos demasiado. Sí, profesor Wasserman, la primera misión de sabios que se creó en el 1993 en el gobierno del entonces presidente César Gaviria, la integraban personas de la talla de Gabriel García Márquez, Rodolfo Ginás, entre otras.
Sí. Y al final se concluyó que la misión finalmente dio unas recomendaciones que a la postre no se pusieron en práctica. ¿Qué hacer para evitar que esto ocurra, que este nuevo esfuerzo de repensar el país termine solo en un documento? Sí, para que no seamos, como usted lo mencionaba de manera muy acertada, profesor Wasserman, los ciudadanos, los gobiernos y en general el país, el que desoye ese tipo de recomendaciones tan valiosas. Sí, pues obviamente que esa es la pregunta del millón. Para ser justos, la pasada misión, además del documento central de recomendaciones, que es un librito que se llama El filo de la oportunidad y que es muy interesante y que en muchas cosas sigue siendo actual y seguramente va a ser base de muchas de las discusiones que tengamos nosotros, hubo algunas otras iniciativas con mayor o menor grado de éxito. Por ejemplo, la profesora Ángela Restrepo de Medellín, ella se concentró en un programa de educadores jóvenes, de incubadoras de educadores jóvenes, y creo que esa ha tenido un impacto muy bueno. Ahora, lo que es cierto es que las recomendaciones que se hicieron en el libro central, pues la mayoría no se llevaron a cabo. La mayoría no, empezando por el financiamiento. El financiamiento no es un asunto menor, claro. Es un asunto muy importante. El presidente Santos decía que el amor en política se mide con el presupuesto, y eso seguramente es muy cierto, pero habla mal del amor que nos tenía. Materialista. Muy escasito. Pero no, es que eso de que se puede hacer más con menos y que se puede hacer, nosotros somos tan avispados que somos capaces de hacer sin plata lo que los japoneses, los alemanes, los americanos necesitan mucha plata para hacer eso no es cierto. Se necesita, y la verdad es que estamos en un nivel de inversión muy pequeña. El Plan Nacional de Desarrollo contempla duplicar en 4 años esos niveles de inversión. Llegar a 1.5 llegar a 1.5 sí. del PIB. Pues, no sé, hay algunas sutilezas allá porque hay 2 indicadores distintos, pero sí, sería llegar al 1.5% del PIB, que todavía no es sobresaliente, pero pues que es mucho mejor de lo que tenemos. Ese es un aspecto muy importante. El otro es de recomendaciones, de acciones, de actos, de generación de una política nacional, una política de promoción con una visión futurista, y en eso fallamos mucho, yo creo. En eso fallamos mucho. Mi impresión siempre ha sido que nosotros ya lo introdujimos al discurso político, el asunto de la ciencia, pero en el fondo del alma no nos creemos todavía. Oiga, profesor Wasserman, hay un tema que usted plantea, y es que los tiempos van cambiando, las preguntas van surgiendo, y a veces uno ve, Yesid, que nuestros modelos de educación se van quedando rezagados a esa cantidad de cambios que están surgiendo, y seguimos imponiéndole a nuestros niños y a nuestros jóvenes algo que como que los va atajando. Esta misión de Sabios en ese tema de la educación, ¿será posible que pueda establecer nuevos modelos, nuevos paradigmas en materia de educación para dar un verdadero salto hacia esos temas? Sí, yo no creo que en tan poco tiempo podamos proponer programas en forma muy específica, pero indudablemente el tema de la educación va a estar presente, y las recomendaciones de una educación más dinámica, mucho menos basada en transferencia de información, que hoy en día no tiene mucho sentido porque casi siempre los estudiantes tienen información más actual que los profesores. Eso no tiene realmente sentido. Cada vez más una educación que forme el análisis, que forme la capacidad de autoeducarse y de cambiarse muy rápidamente. Porque lo que decía usted es completamente cierto, las predicciones
Cuando yo salí de la universidad, que fue ya hace 50 años, nos creíamos que sabíamos todo, que éramos expertos porque no lo sabíamos todo. Ahora a los estudiantes yo les venía diciendo que cuando salgan de la universidad lo que estudiaron el primer año ya va a ser obsoleto. Y las predicciones que hay para ahora, por ejemplo de Harari, es que en el futuro muy cercano la gente va a cambiar 4 o 5 veces de profesión, de oficio. No que le va a tocar renovar sus conocimientos, Fascinante. sino que le va a tocar cambiar de oficio, Claro. porque realmente hay oficios que se extinguen muy rápidamente. Y eso requiere una educación diferente, una educación, yo decía en alguna ocasión, en una de las columnas recientes, que paradójicamente una educación de más conocimiento básico, fundamental, una altísima capacidad de análisis y de renovación y de autoformación. Profesor Wasserman, ¿qué lectura hace usted hoy del país, de la coyuntura política que estamos viviendo, Erika? Profesor Wasserman en su cuenta de Twitter siempre reflexiona sobre el acontecer, sobre la coyuntura. Y quisiera preguntarle, profesor Wasserman, ¿qué análisis hace, por ejemplo, de lo que ha sido el arranque del actual gobierno? Yo pienso que vivimos una época de pesimismo exagerado y no realista. Es decir, porque hay muchas evidencias de que no estamos tan mal como la gente se siente, ¿no? Incluso si en las encuestas, cuando le preguntan a la gente cómo va el país, todo el mundo dice espantosamente mal. Cuando le preguntan cómo se siente usted, cómo le va a usted, no, ahí la gente le va bastante mejor, ¿no? Parece que se ha impuesto al lado de ese espíritu que algunos defienden, pero que a mí me parece muy negativo, de una polarización excesiva, de ver un enemigo en el contendor en forma permanente. Algunos dicen que eso tiene que ser así, yo francamente creo que podría hacerse de otra forma. Al lado de eso también hay una percepción de que todo va mal y que todo está mal, y eso es negativo. Estamos llenos de problemas, pero eso no es extraño, siempre estuvimos llenos y vamos a estar llenos de problemas mucho tiempo más. Es que no tienen problemas, me imagino que será el Principado de Mónaco, yo no sé quién ahí, tal vez no hay problema. Le garantizo que ellos tienen los También hay suyos, problemas. profesor Wasserman, pero mire... Pero nosotros tenemos problemas, pues tenemos capacidad para resolverlos, y precisamente una de las tareas de la misión es afinar esas capacidades, porque el potencial para resolver problemas en gran medida está en el conocimiento. Claro. Y eso es lo que pretendemos avanzar. En resumen, la respuesta es que a mí me parece que somos más pesimistas de lo que deberíamos. Sí, hay que definitivamente ser capaces de innovar como para poder resolver nuestros problemas. Sí. Pero yo me pregunto, profesor Wasserman, usted que es un hombre digital, porque está ahí en las redes sociales y es testigo de esa toxicidad que existe en las redes sociales, por lo menos en Twitter, ¿esa polarización se cocina en una red social como Twitter, o esa polarización nos la trasladan los políticos, los gobernantes, los líderes de opinión, que han convertido en Twitter lo que muchos llaman en una cloaca, donde el anonimato protege a muchos para insultarlos, legitima para maltratar y agredir a los demás? Yo creo que los dos fenómenos se retroalimentan, ¿no? Se alimentan el uno al otro. Nosotros partimos de una época difícil en que se planteó al país dividido en dos bandos enemigos, que fue infortunado, eran dos bandos muy en desacuerdo, digamos, y eran más o menos, y siguen siendo más o menos 50 y 50, uno más, uno menos. Y durante mucho tiempo, y las campañas se hicieron y las campañas se ganaron en gran medida, se ganaron y se perdieron, muy basadas en eso, de modo que es un hecho realmente que proviene de la política. Eso llega a las redes. En Twitter, por ejemplo, se potencia
y crece y se vuelve una bola de nieve. En alguna ocasión yo decía, y lo creo así, escribir un buen argumento en 280 caracteres es bastante difícil. Pero un buen insulto le sobran a uno 200 o más de 200. No necesita ni 140. Pero, Entonces, ¿A usted lo insultan en Twitter, profesor Wasserman? De vez en cuando me regañan y a veces sí, a veces insultan, pero yo he decidido de pronto en forma un poquito autista, casi que no respondo, muy rara vez, y si respondo hago una respuesta pequeña y no más que eso, porque meterse en esas cadenas se vuelve demasiado complicado y no conduce a nada. ¿en qué ayuda, por ejemplo, esta época que estamos viviendo de redes sociales a la educación y al conocimiento, y en qué no? Hay personas, o ha habido investigaciones, profesor Wasserman, que señalan que la simplificación del conocimiento en redes sociales puede llegar a afectar la rigurosidad o la manera en la que la gente se viene o se venía formando en las universidades. ¿Usted ve algún riesgo en ese sentido? De pronto es una deformación mía congénita eso del optimismo. Sí. Yo tampoco lo creo, es decir, yo creo que el ser humano es capaz de separar los ámbitos, es capaz de tener actitudes distintas en distintos lugares, e incluso muy buenos estudiantes y muy buenos profesores universitarios que en las redes se vuelven un poquito energúmenos. Eso no sucede en su vida académica y en su vida profesional. Yo soy de la teoría de que todas las innovaciones pues hay que tratarlas con cuidado, hay que mirarlas con cuidado, pero hay que aprovecharlas, no anularlas, ¿no? Y se pueden hacer compatibles con el conocimiento. No solamente pues, se pueden volver instrumentos del conocimiento, se pueden volver instrumentos para atraer a las personas. Hoy hay una avalancha de tweets sobre el Día Internacional de la Mujer y de la Niña Científica, por ejemplo. Sí. Pues excelente, que una cosa de esas que se difunda y que eventualmente llegue a sensibilizar personas, pues es muy bueno. ¿No le ve algún riesgo a las redes sociales, algún peligro? No, claro que hay riesgos, claro que hay riesgos. El riesgo más importante es el que han mencionado todo el mundo y que muchas veces quienes más acusan a las redes de eso son quienes más cometen el pecado, y es el famoso fake news. Por ejemplo, es una forma en que las redes en cierta forma se han convertido en las transmisoras de las noticias, en las transmisoras de las situaciones que suceden, casi que han empujado para afuera la prensa seria. En mi opinión, la prensa seria es un factor importantísimo en la construcción de ciudadanía, y ese es un peligro muy grande, y hay muchísima gente que ha trasladado su credibilidad a esas redes sin ser crítico de las fuentes, sin ser riguroso con las fuentes, y ese para mí es un gran peligro, y contra eso hay que luchar por fuera y dentro de las mismas redes. Claro, el problema es que no se puede luchar únicamente por fuera, porque es como algunos de nosotros en la academia lo acostumbramos a hacer muy frecuentemente, que vamos únicamente a hablar con la gente que ya está de acuerdo con nosotros, ¿no? Y de ese microcosmos, y ese microcosmos que es Twitter, terminamos agrandando esas situaciones que están ahí al alcance de unos millones de personas, que creo que son 3, 4 millones de personas, no mucho más, que hay en Twitter, y luego se convierte en una gran polémica nacional porque salta justamente a los medios de comunicación, incluso las fake news, las noticias falsas o manipuladas, tergiversadas. Pero, profesor Wasserman, usted hablaba de esa Colombia polarizada, de la que muchas veces nos hemos hecho eco aquí en este espacio, Yesid, y uno se pregunta, esas
dos Colombias, ¿no? La que quiere la paz, la que respalda en su momento los acuerdos que se alcanzaron, y esa Colombia que en ese momento plantea como los escenarios de guerra como los únicos posibles para seguir construyendo país, sí son reales, y eso se oponen y verdaderamente están generando una serie de fricciones enormes. ¿Qué hacer frente a esa realidad cuando unos y otros se niegan a encontrar caminos para conciliar sus posiciones? Sí, yo creo que lo malo no es que haya posiciones distintas, sino que se nieguen a encontrar el camino para conciliar. Y es decir, yo creo que si revisamos un poquito la historia de la humanidad, seríamos más humildes respecto a la gravedad de las confrontaciones internas que vivimos. Es decir, no somos el primer país que ha estado en este problema, y hay países que han estado en cosas infinitamente peores, como sabemos de la historia incluso cercana, y han logrado conciliar algunas bases mínimas, y yo creo que eso es posible, eso tendría que ser posible, si no realmente es la desesperanza. Eso tendría que ser posible, pero eso hay que alimentarlo de todos los lados. Siempre va a haber los más extremos que no puedan conciliar absolutamente con nada, pero incluso en los dos campamentos hay una zona que podría generar interfaces, y que yo creo que lo haría si se disminuye un poco esa tensión que usted describe y que es cierta, pues. Pero lo ¿cómo, estamos viendo. profesor Wasserman? Usted que es un pensador, que ve como los toros desde la barrera, ¿usted qué diría que puede ser ese punto de encuentro? Porque ni lo más duro, como puede ser un atentado criminal terrorista, como lo que pasó, por ejemplo, en la escuela, logra conciliarnos a los colombianos. Ahí, incluso en un hecho tan lamentable como este, tan repudiable, nos dividimos más, nos polarizamos más. Sí, indudablemente es difícil, pero creo que debe surgir de la responsabilidad e iniciativa de los grandes líderes. Y yo creo que al presidente Duque hay que reconocerle que ha empezado todo el tiempo insistiendo en eso de conciliación. Muchos no le creen, pero lo plantea, y hay que empezar incluso con el idioma. Es decir, si nosotros en el idioma planteamos la conciliación como una posibilidad, como una salida potencial realmente a los conflictos, sin que se terminen y sin que eso termine los problemas, pero sí que busque eventualmente posiciones comunes, pequeños consensos. La humanidad ha construido sus éticas a partir de pequeños consensos, no de grandes consensos. Entonces hay que empezar con los pequeños consensos. No es fácil, no lo veo fácil, pero yo creo que sí. Ahora yo creo que uno de los primeros pasos es reconocer que en los dos campamentos hay gente sensata y gente buena, y que pensar de una u otra forma no es criminalizable, no debe ser criminalizable. Es decir, no es que toda la izquierda sea guerrillera, ni que toda la derecha sea paramilitar. No, eso no es así. Esos extremos no contribuyen. No, eso no es cierto. Profesor Wasserman, en medio de su optimismo, que dice usted que es casi que genético, ¿hacia dónde va Colombia? ¿Qué perspectiva le ve usted al país en los próximos 15, 20 años? No, precisamente yo soy optimista. Colombia es un país de una potencialidad extraordinaria. Sería trágico que no supiéramos aprovechar esas potencialidades humanas inmensas. Tenemos una población que cada vez se instruye más. Cuando yo entré a la universidad, el 4% de los jóvenes en edad de estudiar en la universidad estudiábamos. Hoy en día ya es más del 50%, y tenemos planes para el 2030 de que llegue a cerca del 80% de los jóvenes de esa edad
estudiando en las universidades, eso da algo, es decir, pero es importante. El país, a pesar de que hemos estado muy trancados en el desarrollo de nuestra industria y de nuestra capacidad de innovación y nuestra competitividad y todo, pero a pesar de eso hay allá una fuerza enorme y que se demuestra en el hecho de que los golpes económicos han sido relativamente amortiguados en este país más que en otros. Fuera, pues no voy a mencionar todas las riquezas, etcétera, que tenemos. Ahora, una población como la nuestra ya se convierte en un mercado importante. En una época, pues era un país con pocos habitantes y dispersos, entonces casi que ni siquiera dependía de su propio, pero hoy en día su propio mercado también es un mercado de un enorme potencial. Hay que reconocer que la clase media ha crecido enormemente y es una clase media activa, pensante y además consumidora, si se quiere, para la economía. De modo que existen todas las condiciones para que Colombia realmente se desarrolle muy bien en los próximos años. Y son las nuevas ciudadanías que, entre otras cosas, no quieren ser encasilladas en un sector político, son libres, son independientes, como lo han demostrado precisamente los líderes estudiantiles, profesor Wasserman, que marcharon, que pusieron en jaque al gobierno reclamando más recursos para la universidad pública. Ese tipo de movimientos, de manifestaciones, ¿usted cómo las evalúa? Esta generación que se está formando en las universidades reclamando más apoyo para la educación pública y en general para la educación superior en el país. Sí, y yo extendería el reclamo a la educación básica, media y preescolar. Cabe también, todo, sí señor. Porque son sumamente importantes y también, y no solo la educación. Si somos capaces realmente de formar una ciudadanía sensata, pensante, y ese es el camino, y ojalá realmente independiente de señales a veces muy interesadas de todos lados. Y ese es uno de los problemas del fake news, que usualmente surgen de grupos muy interesados en el efecto que eso va a tener. Pero si logramos conformar una ciudadanía con conceptos claros y que sea capaz de ver críticamente esas situaciones, pues yo creo que eso es lo más importante. Profesor Wasserman, muchas personas dicen que superada la guerra, por llamarlo de alguna manera, o este conflicto abierto que tuvo el Estado con las FARC por más de 50 años, pues hoy la agenda se concentra en un problema que nos afecta a todos y que tiene que ver con la corrupción. ¿Qué análisis hace usted del problema de la corrupción en Colombia y qué hacer para erradicarlo? Sí, la corrupción es realmente catastrófica y la corrupción, yo no sé medir eso, pero no sé, digamos que si lo ponemos en dolor, a mí me duele sobre todo desde la muy chiquita, es decir, ese sentimiento que pareciera que va en contra de una buena ciudadanía, que es lo que hablamos antes, ese sentimiento que tenemos desde casi que desde niños, que si uno puede hacer la trampa para que le vaya mejor, la hace. Eso envenena todo, eso envenena cualquier actividad, eso envenena la confianza que es absolutamente necesaria en las relaciones sociales, en las relaciones comerciales, en la industria. Es realmente una situación que envenena. Lo que se ve muy terrible al final, pues son los grandes sobornos y los grandes robos, por supuesto, que además tienen sumas que yo ni siquiera sé cómo es que se escriben casi. Y si usted no sabe, ¿qué vamos a esperar nosotros? Tienen tantos ceros que uno ya no sabe cómo escribe eso. Pero es preocupante desde la base, y eso sí, en eso creo que la educación tiene que trabajar mucho.
¿Cómo combatir esa cultura de la ilegalidad en el que se valora el que lo consigue todo fácil, el que es capaz de ponerle zancadilla al otro para llegar primero? Ese famoso, el vivo vive del bobo, que ha hecho tanta carrera en este país y que tristemente usted escucha a padres de familia diciéndolo a su hijo de 6 años. Sí, sí, eso es muy grave y es muy difícil cambiar a ese padre de familia a menos de que pues, estuviera dispuesto a acercarse a cierto tipo de actividades. Lo que sí podemos intervenir y debemos intervenir es la educación desde muy abajo, desde preescolar. Y no con una cátedra, porque eso de que hagamos la cátedra bolivariana y la cátedra santanderiana, etcétera, eso pues da conocimientos, pero es muy difícil a través del conocimiento generar las emociones necesarias para un buen comportamiento ciudadano. Pues eso es casi más emocional que racional. Yo creo que hay que armar círculos de discusión alrededor de problemas específicos. Y eso, es decir, sí hacer una cátedra, pero no como una clase con texto, sino como una especie de discusión permanente alrededor de problemas reales, alrededor de dilemas reales. Creo que esa es la mejor forma de acercarse a formar. Creo que la base, prácticamente la base del surgimiento de los sentimientos morales en la humanidad fue el momento en que la persona pudo ponerse en el lugar del otro. Ese es el momento clave, en el momento que cuando uno tiene conciencia del yo y tiene conciencia de que ese es otro yo y puede ponerse en su lugar, ese es el momento en que surge pues la construcción de una moral y eso empezó a pasar, yo no sé, hace 30.000, 40.000 años. Algunos dicen que antes, porque hay evidencias también en neandertales y en primates, pero digamos, sigue siendo actual. Sigue siendo actual y yo creo que el trabajo educativo que hay que hacer es precisamente ese, lograr que desde niños, desde los chiquitos, puedan ponerse en el lugar del otro. Y eso, ese es un buen principio para modificar la situación. Y eso ayudaría también a un tema de convivencia ciudadana, a respetarnos, a encontrar el valor de nuestras diferencias, porque es que en las calles lo vemos a diario, salimos a enfrentarnos simplemente porque uno se pasó por delante cuando estamos conduciendo, generando unos ejemplos que son, para utilizar una palabra suya que me encantó, catastrófico para nuestros hijos. No hay forma de lograr una convivencia y eso lo que va generando son más rencillas y estamos cada vez más en medio de una confrontación, ya sin armas, pero sí de palabras, de gestos y de actitudes que igual causan enorme daño. Sí, completamente de acuerdo, y esto alimenta esa polarización que dijimos y eso alimenta el ver al otro no como un enemigo. Así es. Sí. Profesor Bacelar, usted fue rector de la Universidad Nacional, conoce la educación en Colombia desde el punto de vista estructural. ¿Qué cambio hay que hacerle a la educación en nuestro país? De fondo. Sí, pues hay infinidad de teorías educativas hoy en día, más todavía, y hay cantidad de innovaciones en educación que son importantes y es muy difícil saber cuál va a tener éxito. Aquí hay yo siempre lo planteo a las personas con las cuales discuto como la paradoja de la innovación en la educación. La paradoja es que la única educación que ha demostrado ser innovadora es la vieja. Porque los que nos educamos en la vieja salimos con ideas innovadoras. No sabemos qué va a pasar con los nuevos. Eso es paradójico, pero es una realidad. Sí, pero hay muchísimas teorías
que han surgido realmente de eso. Y hay cosas coincidentes entre las teorías, es decir, no hay duda de que los nuevos sistemas educativos tenderán a ser extraordinariamente flexibles. La educación va a tender a ser mucho más personalizada cada vez, incluso en grupos grandes no importa, pero cada uno puede dentro del grupo grande estudiar en lo que está. Yo creo que esos salones cuadriculados se están desconfigurando por todos lados porque eso ya no funciona así. Es mucho más fuerte el estudio en grupos, cada vez va a ser más fuerte el estudio en grupos. Yo en la flexibilidad insisto muchísimo porque me parece que es sumamente importante que cada persona tenga poder sobre su propio proceso formativo y creo que hay que ir en esa dirección. Profesor Wasserman, usted acaba de publicar este libro, Erika, se llama Cómo tener siempre la razón, editado por el Fondo de Cultura Económica. Y el título llama la atención, porque es una invitación a tener la razón siempre. Y eso es lo que uno ve hoy en día en las discusiones públicas en Colombia, que cada quien intenta tener la razón, acomodando el lugar, acomodando la evidencia. Este título, ¿de dónde surge? Es un título bastante provocador. El título es provocador y es copia, porque es de la primera columna y es copia de un librito muy simpático de Schopenhauer, que tiene más o menos exactamente el mismo título. Y el librito se dedica a mostrar cómo son los mecanismos de discusión para aplastar al contendor, cómo se aplasta el contendor. Y entonces ahí tiene un listado de falacias que se pueden usar en la discusión para ganar la discusión. Es decir, lo importante no es buscar la verdad en este tipo de falacias, lo importante es ganar la discusión. Las últimas dos métodos son bastante concluyentes. El penúltimo método creo que dice: cuando ya le hayan fallado todas estas, levántese y tire la mesa. Sí, y pasa con tanta frecuencia, ¿no? Y si ya todo eso falla también, insúltelo. Sí, y eso está haciendo carrera en el país. Y eso lo escribió Schopenhauer hace ya bastante más de 100 años. Y después de él hay una cantidad de literatura coleccionando falacias en la discusión. Entonces el origen de eso es ese, es la primera columna del libro y se refiere realmente a ese libro de Schopenhauer en el que él se ríe. Él era bastante malhumorado y picoso, digamos, y se ríe un poco de esa tendencia humana a ganar las discusiones por encima de conseguir algo de verdad. Muy vigente frente a lo que está pasando en Colombia. Bueno, pero es un compendio de sus columnas de los últimos años, creo que desde 2012 en el diario El Tiempo, muchas relacionadas sí con actualidad, pero sobre todo con ciencia. Realmente los colombianos nos apasionan esos temas. ¿Cree que hemos venido aprendiendo? Porque claro, nos cuesta mucho eso a veces cuando vemos todo lo que pasa por fuera de nuestras fronteras, decimos, ¿será que algún día vamos a ser capaces de lograr un hito como ese que para Estados Unidos, para Rusia o para otras potencias en el mundo es bastante frecuente? Sí, pues yo casi siempre insisto en eso precisamente, en que eso no es ajeno, en que es parte del desarrollo de la humanidad. Nosotros estamos metidos en eso cada vez más metidos necesariamente porque nos llega a las buenas o a las malas, y además porque tenemos algo que a la vez es un deber y un derecho, y es de participar en ese esfuerzo colectivo de la humanidad. Y se hacen cosas muy buenas. Claro que tal vez el periodismo tiende a poner la cosa en tono de chiva, y chivas hay pocas en eso, muy pocas, ¿no?
pero sí hay esfuerzos continuos, importantes, que finalmente llegan a cosas muy interesantes. Ahora, también ahí el truco es ver que la gente se interese en esas cosas que son muy interesantes. Esta mañana había una entrevista con otro de los miembros de la Comisión de las Ciencias Básicas, que es un premio Nobel en física, Harosh, Serge Harosh, en el tiempo. Había una entrevista con él y él lo llamaba sin pena. A nosotros nos da pena decirlo, pero él sí lo decía sin pena, la investigación motivada por la curiosidad. Es que la investigación surgió de eso, claro. Y hay una gran parte de la investigación que se llama básica, que en muchos países, en Francia por ejemplo, en Alemania, en Estados Unidos, le llaman investigación motivada por la curiosidad. A nosotros nos da pena decir eso, porque dicen entonces que estamos malgastando la plata, o que es un bien egoísta y menor. Pero hay algo muy importante en eso, y todas las personas son curiosas, y a todo el mundo, si le dicen algo del lado oculto de la luna, pues quiere asomarse a ver qué es lo que hay en el lado oculto de la luna. Claro, ¿no? Profesor Wasserman, imposible no preguntarle, Erika, por el tema de Venezuela. Quisiéramos escuchar su reflexión al respecto de lo que está pasando con el vecino país. Sí, pues muchos de mis amigos me van a dar coscorrones, pero yo creo que es una tragedia humanitaria. No hay excusa, en mi opinión. Es una absoluta tragedia, pues, un país de esa riqueza y que fue siempre sumamente rico. Pues cuando yo era joven, y tengo muchos amigos venezolanos, cuando yo era joven, el país que más becas daba para sus jóvenes, que más mandaba a estudiar doctorados, que construyó centros de investigación excelentes, redes de universidades. Las redes de universidades autónomas de Venezuela era algo maravilloso, y todo eso se ha destruido, pero además la tragedia humanitaria que eso vive no me da pena decirlo, es un régimen dictatorial, antidemocrático, absurdo, que ha llevado a su pueblo a una situación de destrucción. Yo creo que ahí la única solución realmente es acercarse a unas elecciones libres, bien manejadas, y un recambio total del régimen. ¿Cómo se va a hacer? Sí. No sé. Ese está más complicado que llegar al lado oculto de la luna. Pero mire, yo quiero terminar con esta reflexión. El mundo necesita a la ciencia, profesor Wasserman, y la ciencia necesita a las mujeres. Yo quisiera que ya en la parte final de este programa le enviara un mensaje a todas esas niñas, a esas jóvenes que nos están viendo a esta hora a propósito de este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, porque claramente muchas mujeres, muchas niñas, jovencitas que quieren seguir carreras afines a la ciencia, dicen no, yo no lo hago porque no tengo modelos, no tenemos paradigmas, no tenemos ejemplos que seguir. ¿Y por qué no? Si también decían, no hay ningún problema científico que pueda ser resuelto por un hombre que no pueda ser resuelto por una mujer. Es una frase de Vera Rubin. Y me parece muy valioso que teniéndolo usted hoy, en este día aquí en Opina Bogotá, pueda dirigirse a esas niñas que quieren ser científicas, que quieren ser investigadoras. Sí, yo creo que deben estar tranquilas de que tienen absolutamente todo el potencial y que estamos en mora de que crezca, aunque ha venido creciendo, pero estamos en mora de que se iguale la cantidad del potencial perdido en las niñas y mujeres que no se meten a la ciencia por temores totalmente infundados o por prejuicios de ellas y de sus familias y del medio que nos rodea. Es absolutamente lamentable. Yo debo decir que en mi carrera, bueno, yo trabajo en un área, la bioquímica y la biología molecular, que sí tiene una presencia femenina muy fuerte.
dirigido en más de 100 trabajos de pregrado y posgrado, con una inmensa mayoría de mujeres. Porque es un área a la cual por alguna razón han entrado, pero todas las áreas, es decir, todas las áreas, eso no hay área prohibida. Yo creo que es muy importante que entre. Debo decir que para mí no es extraño porque mi mamá estudió en la Universidad Nacional una bacteriología, que es una carrera científica, empezó en el año 38. La pionera. 2 años después de que la Universidad Nacional abrió sus puertas a las mujeres. Así que yo puedo decir que desde la casa soy feminista, o por lo menos igualitario, y creo que así debe ser el país. Es decir, es absolutamente absurdo que todavía haya prejuicios en ese campo. Y este es de los nuestros, sí, señor. Bueno, muy bien, profesor Wasserman, gracias por estar esta Qué noche gusto. aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, hablando de su libro, de la ciencia, de la misión de sabios, de política, de Twitter, de redes sociales, y lo seguiremos leyendo en sus columnas en El Tiempo y, por supuesto, en redes sociales. Más pensadores y menos polarizadores. Gracias, profesor Wasserman. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Buenas noches. Erika, se nos acabó el tiempo. A todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos mañana, como siempre, a las 8:30 de la noche para conversar sobre los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Muchas gracias.